Víctor Gordon de Gestifonsa y en la sección Días de Trading conversaremos hoy con Marc Ribes de Black Bear y con Sergio Ávila de IG. Vamos allá. Saludamos ya a Patricia García de Macroyield. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Puede que sea tan solo una percepción y una opinión personal, pero a mí me parece que las bolsas ofrecen cada vez más resistencia a las caídas. Enseguida te voy a preguntar un poco por inflación, crecimiento, esa recesión de la que muchos hablan en Estados Unidos, pero por empezar hoy tenemos una importante sesión, está entrando dinero, fuertes alzas en las bolsas, no sé, ¿me lo creo yo solo o parece que son más resistentes cada vez a las caídas las bolsas? Sí, la renta variable, lo venimos diciendo en otras intervenciones, parece que se quiere agarrar siempre a lo positivo. El Fondo Monetario Internacional rebaja de manera bastante considerable las estimaciones de crecimiento y lo que quiere leer el mercado es que eso podría hacer que la Fed levantara un poco el pie del acelerador. Pero no es eso lo que están mostrando los bonos, porque vemos que las rentabilidades de la deuda en Estados Unidos siguen repuntando. Así que vemos la banca en España subiendo hoy, pensando en esas subidas de tipos, y por otro lado la renta variable que sigue queriendo crecer, a pesar de que el entorno económico no muestra gran fuerza. En uno de los titulares de ese informe de análisis de esa newsletter diaria de Macroyield, pico en la inflación en Estados Unidos, ¿a qué conclusión han llegado? Bueno, hay señales positivas respecto a ese posible pico en la inflación. Lo vemos en la inflación subyacente que tenemos en el gráfico de la izquierda. Tenemos la línea que es doradita. Vemos que en el mes de abril ya empieza a ralentizarse ese crecimiento en la inflación subyacente. Esto en buena parte ha sido porque los componentes como los coches usados están empezando a caer, llevan ya un par de meses cayendo algo después de haber subido muchísimo. Y bueno, por otro lado también la confianza del consumidor, que la tenemos en el gráfico de la derecha, también nos indicaría que si la demanda de los consumidores empieza a ceder, la inflación también podría estar marcando ese pico. Pero es que hay muchas incertidumbres todavía encima de la mesa. Por un lado tenemos el tema en Ucrania, que no ha terminado, y es posible que la renta variable también esté queriendo ser renuente a vender, pensando en ese posible fin de la guerra y que haya un rally de bolsa, que podría haberlo, pero no sabemos cómo va a ser de prolongado. Y esa guerra, pues todavía no sabemos en qué va a derivar. Si al final la Unión Europea, y cada vez hay más voces que lo dicen, pone un veto al petróleo ruso. Hemos visto en diversos estudios que el petróleo ruso es muy difícil de sustituir. Entramos ahora en un periodo que quizá empieza a hacer algo más de calor, aunque hoy no es lo que parece hoy en España, y bueno, pero de aquí al año que viene no hemos podido sustituir al petróleo ruso. Así que ahí vemos que los precios de la energía podrían seguir subiendo. Y luego tenemos a China, que China sigue con confinamientos importantes y aunque está queriendo abrir algunas compañías relevantes, no está claro que esas compañías que puedan volver a producir puedan tener una actividad normal, porque el resto de la ciudad, en Shanghái, por ejemplo, está cerrada. ¿Cómo van a recibir los suministros? Los trabajadores que están durmiendo en las fábricas, ¿cómo va a proceder todo eso? Así que China es un arma de doble filo. Por un lado, si cae su demanda y como estamos viendo, se deteriora su economía, sí tendría un efecto a la baja en la inflación. Pero ¿qué tiene también China? Que al ser muy importante en la cadena de suministro, está generando unos cuellos de botella que favorecen la inflación. Vemos aquí en este siguiente gráfico que son los barcos que están aturullados en los puertos chinos. Y todo este enjambre que vemos aquí en los puertos chinos, este atasco, va a ser muy difícil de solucionar si no se abren otra vez las ciudades. Hay camiones que puedan recoger las mercancías y puedan llegar a sus destinos. Así que, bueno, pues ahí vemos que todavía hay muchas señales de incertidumbre y aunque hay algunos datos que podrían estar señalando ese pico en la inflación, pues todavía hay incertidumbre respecto a ese tema. Con la hipótesis de que la inflación sí podría estar tocando un pico o al menos
moderando su crecimiento. Por esa regla de 3, los bancos centrales no deberían ser tan agresivos y, por tanto, se alejaría el peligro de una recesión. Eso es. Lo que estaba esperando el mercado, aunque está creciendo la sensación o esa probabilidad que marcan los analistas respecto a esa recesión en Estados Unidos, todavía son probabilidades que marcan bajas. Estamos viendo aquí en el gráfico de la izquierda, son encuestas que se hacen a los economistas, y vemos que en abril están dando una probabilidad del 27,5%, en marzo era del 20% según las encuestas realizadas por Bloomberg. Luego hay otra encuesta que realiza el Wall Street Journal que coloca también cercana al 30% la probabilidad de recesión, pero hace un año esa probabilidad no alcanzaba, vamos, era muy cercana al 10%. Así que, bueno, hay otros indicadores, como por ejemplo el precio del petróleo, que vemos históricamente siempre que ha superado la desviación por encima del 50 respecto al promedio móvil, cuando ha superado en precio ese nivel, Estados Unidos ha entrado en recesión. Es decir, hay algunos indicadores que nos demuestran que sí, que podríamos entrar en recesión. Nosotros lo vemos todavía que la probabilidad sigue siendo baja y que la FED va a seguir trabajando en subiendo los tipos de interés. Hemos visto estos días también algunas manifestaciones de miembros de la FED que incluso señalan a China como uno de los provocadores de esa inflación y que va a seguir repuntando y que tienen que seguir trabajando para frenar esa inflación. Y claro, ahí el miedo está en que se pasen de frenada y que eso favorezca un deterioro de la economía americana que lleve a la recesión. Todavía no es el escenario, pero hay que estar muy pendientes de ello, claro. ¿Es que la renta fija empieza a ser un duro competidor? Bueno, lo de duro, un competidor para la renta variable. Pues mira, si vemos las encuestas que realizan a los grandes gestores a nivel mundial, vemos aquí en el gráfico de la izquierda cómo en los últimos meses la renta variable ha perdido el favor de los gestores, pero sigue estando en niveles muy elevados, está en torno a la media histórica el nivel de posicionamiento de los gestores en renta variable. Y sin embargo, esa caída no se ha traducido en un repunte en la misma magnitud en la renta variable, en la renta fija. ¿Eso que nos muestra? Pues que la renta fija todavía no está siendo el gran competidor de la renta variable. La renta variable sigue ganando la partida. Y bueno, pues pensamos que esa entrada en la renta fija, o que pueda ser un verdadero competidor, hasta que no veamos más claro que la FED empieza a levantar el pie del acelerador, lo vemos complicado. También tenemos que tener en cuenta que los bancos centrales, que hasta ahora eran compradores netos de renta fija, pues se están retirando. Y luego, por otro lado, los estados siguen necesitando financiarse y siguen necesitando salir al mercado a buscar financiación con su deuda pública, con lo que vemos más oferta, menos demanda, y bueno, pues eso pues no es un buen escenario para la renta fija. Aquí vemos también que en abril, en este gráfico, vemos que en abril hay salidas muy importantes de la renta variable. Es antes de Semana Santa, quizá los inversores han querido curarse en salud antes de irse de vacaciones, pero es que no veíamos salidas de esta magnitud desde 2020. Importante esos datos, evidentemente. Bueno, mañana empieza ya la temporada de resultados aquí en España con Bankinter, que suele ser la primera en dar el pistoletazo de salida y un poco marcar, servir de guía para los inversores que están en el sector financiero. No sé qué esperáis del sector financiero, y otro sector al que se mira también mucho estos días, me imagino, será el sector de las utilities eléctricas, pues con todo el boom, ¿no?, que ha habido en el precio de la luz. No sé si se esperan resultados récord en este caso. Respecto a la banca, hay los sentimientos encontrados de los que venimos hablando van a pasar en la banca, porque la banca, por un lado, se beneficia de esas subidas de las rentabilidades de la deuda. Hoy veíamos cómo subían también en Europa con fuerza las rentabilidades de la deuda,
y bueno, pues es un buen escenario por fin para la banca, que de hecho casi en los últimos años ni siquiera estaba acostumbrada. Pero ¿qué pasa? Que si viene un deterioro económico fuerte y en Europa pensamos que el castigo va a ser más fuerte que en Estados Unidos, no es bueno para la banca. Quizá Bankinter es uno de los bancos que tiene una estructura más saneada, también tiene, y lo ha venido demostrando en otras crisis económicas, que tiene una facilidad para mantener sus ratios de morosidad contenidos. Bueno, quizá Bankinter sea uno de los que mejor pueda salvar en estas situaciones. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en el resto de la banca. Si los inversores van a querer ver más la parte positiva de esas curvas que por fin repuntan en las rentabilidades de la deuda, o fijarse más en esas expectativas de crecimiento económico que se están deteriorando. Y respecto a las utilities que me comentas, pues sí, es muy probable que veamos nuevos récords. Ya lo vimos en 2021 en los beneficios de las utilities. Además, las utilities españolas tienen mucho peso fuera de España, pero sobre ellas también pesa otro lastre, que es la incertidumbre regulatoria. Hasta ahora se han estado zafando bastante bien de esos órdagos del gobierno respecto a cambios regulatorios o respecto a querer cogerles un trozo de sus beneficios, pero ese riesgo sigue ahí, porque bueno, siguen planteándose la manera de cómo cazar esos beneficios que ellos consideran extraordinarios y que las utilities españolas están utilizando bastante bien para hacer esa reconversión hacia energías más verdes. Así que a lo mejor el gobierno también tiene que plantearse qué es lo que quiere primar más, si ese cambio estructural en la energía o que los consumidores no tengamos que sufrir de manera tan fuerte el incremento de los precios de la energía. Por último, Patricia, ¿cómo crees que deberían los inversores enfocar en estos momentos sus inversiones, su dinero? Bueno, siempre con tranquilidad. El dinero, bueno, pues es mejor no tener miedo para que el dinero se quede con nosotros. Tranquilidad, pero mucha prudencia, porque como hemos estado hablando, hay muchísimos riesgos encima de la mesa. Ucrania no está claro cómo va a acabar la cosa, no está claro cómo va a acabar la relación entre Occidente y Rusia, qué va a pasar con las sanciones, hasta qué punto, a pesar de que acabe la guerra, van a mantenerse esas sanciones o no. Lo que está claro es que las relaciones entre Occidente y Rusia no van a volver a ser lo mismo que antes de la invasión. Y luego, por otro lado, tenemos la FED, que es otro riesgo importante de cómo va a afectar a la economía ese objetivo que tiene de aplacar la inflación. Y China y el coronavirus también siguen siendo un riesgo muy relevante. Entonces, pensamos que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí vemos también, me preguntaba si la renta fija está siendo un claro competidor. Quien está siendo un competidor, aparte del cash, o sea, del efectivo, que también, que bueno, pues puede estar bien mantener algo de efectivo por si las bolsas deciden terminar cayendo, pues tener ahí un fondito para comprar. Pero estamos viendo que también el oro, lo vemos en este gráfico, como se está creciendo el flujo de entrada en oro. Así que el oro puede ser una de las alternativas elegidas si el miedo a la inflación, la volatilidad de los mercados y el temor al deterioro económico, pues es un buen activo en el que estar. Y luego, pues mucha diversificación. Podemos aprovechar esta campaña de resultados, que en nuestra opinión va a tener bastantes sombras, a pesar de que normalmente las campañas de resultados sirven para mejorar el sentimiento de los inversores. Esta puede tener algo más de sombras y no servir tanto para mejorar el sentimiento, pero sí para hacernos una idea de qué compañías son las que están mejor preparadas y qué sectores también son los que están mejor preparados para capear este entorno de caída en el crecimiento económico y de alza en los precios, porque no es muy fácil que las compañías puedan seguir trasladando los costes
a los precios a los consumidores en este momento. Entonces, hasta ahora lo estaban haciendo, pero no está claro que puedan seguir haciéndolo con la misma facilidad que venían haciéndolo en los últimos trimestres. Así que va a ser un buen momento para elegir qué compañías nos dan mayor fiabilidad, sostenibilidad en el dividendo, que no tengan mucho endeudamiento, porque se están endureciendo las condiciones de financiación, pues que no tengan mucho endeudamiento, sectores de calidad, o sea, compañías de calidad bueno, pues sectores defensivos también. A ver, hacer una cartera bastante diversificada que nos permita, pues, capear este temporal como mejor podamos. La crisis es igual a las anteriores, no hay que perder la calma ni la paciencia y hay que seguir siempre formados e informados con personas como vosotros, Patricia, y con vuestra firma. Patricia García Macrogil, un placer como siempre, un fuerte abrazo.